Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Bueno, esta tarde en Cultura Rec nos vamos a dar un gusto, vamos a charlar con un escritor, con también el titular de uno de los sellos discográficos más importantes de la región y del país. Estamos hablando de Horacio Vargas, Rosarino el Hombre. En este caso hay muchos temas que podríamos hablar con Horacio, pero en este caso vamos a hablar de un libro muy especial para él, que se titula La vida después de la vida y que es una biografía de Fito Páez que él escribió en el año 94 y que hace unos días editó su tercera edición con algunas correcciones, algunas ampliaciones. Bueno, ya le preguntaremos cómo trabajó esta nueva edición. Horacio, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, gusto de recibirte acá en la tarde de REC, tarde santafesina, y más para hablar Una de... tarde, supongo que una tarde santafesina, calurosa, Sí, como siempre, como siempre. Bueno, ustedes como siempre. no están tan lejos, no están tan lejos. No, no. Podemos compartir una cerveza artesanal o la vieja y querida Santa Fe. Sin dudas, sin dudas. Bueno, maestro, te llamo por este libro que seguramente para vos es muy entrañable y que debe ser muy especial esta tercera edición de esta obra que estaba agotada, según leí, Ujú. Sí. y que escribiste hace alrededor de 30 años, en el año 94, y que yo pensaba hoy con respecto a esa fecha, en ese momento, ¿había algún libro, había alguna biografía de Fito? Mirá, no había ninguna biografía de Fito. Este libro salió post El amor después del amor. Ujú. Y la verdad es que 30 años después prácticamente, yo te diría que a mí me sorprende, me alegra que volver a reescribir una tercera edición, digamos, 30 años después, ¿no? Siempre teniendo en claro que la biografía, esta primera biografía de Fito Páez es la primera, digamos, después vinieron otras. Ujú. Yo ahora, releyendo un poco lo que escribí hace 30 años, en algunas cosas me reconozco y en otras no, obviamente. Él decía que, yo le preguntaba hace 30 años atrás, qué pensaba que alguien pudiera escribir una biografía sobre él, y él me respondía que le aterraba un poco esa idea porque no pensaba que había nada interesante en su vida. Y 30 años después, su vida no solamente es interesante, sino que, bueno, ha recorrido un largo camino el muchacho, ¿no? ¿Qué te La parece? biografía que, biografía que yo pensé, la pensé como, te diría, como una anticipatoria de algo, ¿viste? No lo pensé como tan fríamente, pero bueno, acá pasa algo con este tipo. Uf. Un pibe que compartíamos los bares en la década del 80, él tenía 17, yo tenía 20, y compartíamos una época de Rosario, yo te diría, maravillosa. Estamos hablando de principio de los 80, fin de la dictadura, post Malvinas, y había como una efervescencia, había como una energía dando vueltas en el aire, ¿no? Donde todo se discutía, todo se debatía, todos escuchábamos jazz rock, rock progresivo, y leíamos a los grandes autores del momento en los bares, que era ese circuito, ¿no? Que él siempre destacó después como que era el circuito cultural de la ciudad de la noche, que eran 4 o 5 bares y ahí nos juntábamos, no todos los días, o a veces sí, y ese clima un poco está volcado en el libro también, ¿no? Porque, digo, el libro abarca desde su nacimiento hasta el disco Circo Beat, que creo que es el disco rosarino de Fito. Es Si verdad. vos me preguntás cuáles son los discos que a mí me gustan, yo te diría que uno es, bueno, Ciudad de Pobres Corazones,
y después Tercer Mundo. Y ahora que 30 años después estoy escuchando otra vez decir COVID y te digo que cada vez me gusta más. Sí, vos sabés que pensaba varias cosas. Por un lado, el corpus de la obra de Fito hasta Sir COVID es quizás de lo más importante. Mirá vos, un poco sin querer se da esa situación, digamos, su obra clave está un poco abarcada en ese momento. O sea que cuando vos de ahí hiciste un corte ahí para hacerle la biografía, tuviste un poco esa suerte, ¿no? Que lo más importante aparentemente todavía puede llegar a dar, obviamente, otras obras maestras, pero pareciera que lo más importante hasta ahora está ahí. Por otro lado, pensaba que, bueno, pocas veces uno tiene la oportunidad de ser testigo de un fenómeno cultural de la talla de un artista de la talla de Fito, y vos tuviste la suerte de verlo nacer a ese fenómeno cultural. Me gustaría que me cuentes las primeras veces que vos lo viste en escena. ¿Qué te pasó? Bueno, yo en el libro cuento un cuento, y no es un cuento es que yo lo estaba acompañando a la sala Labardén una tardecita que, bueno, sería de prueba de sonido de algún concierto en la sala Labardén, y él me contaba que con sus 17 años, peronista, reo y atorrante, que había escrito una canción nueva que era eh, La vida es una moneda. Ni más ni menos. ¿No? Y me la hizo escuchar en un Walkman o en un cassette, no me acuerdo. Y yo tuve esa actitud petulante, esa actitud, viste, de superado, pendejo superado, de 20 años, que le digo, me parece muy naif este tema, me parece muy, no sé, no veo. Y bueno, y fue eso, digamos, esa anécdota de unos grandes temas de Fito, nada más y nada menos, así que me equivoqué una vez más en mi vida. ¿Qué, qué se, ¿De qué hablábamos en ese momento sobre Fito? Las amistades, digamos, los músicos, ¿no? Y algunos periodistas, Ujú. que estábamos inventando el periodismo de rock. La primera impresión tenía que ver con esto de que Fito se parecía a Charly García, inevitablemente. Esa comparación estaba siempre presente. Y después una cosa absolutamente unánime, que era esto de este pibe es un talento. Y en esa definición y en esa categoría tuvo mucho que ver también la movida musical, los inicios de la trova rosarina. Todos querían a Fito Páez como pianista, ¿no? Que era Claro. un pibe que hizo puñal tras puñal a los 17 años y lo pudimos escuchar en la sala Labardén. Y entonces, bueno, eh, pasaban muchas cosas, y básicamente era era un chico, un pibe, un pibito, Claro, sí, sí. y de una potencia y una escucha y una oreja y un deseo de seguir escuchando música y abrir sus orejas a lo que venía. Y estamos hablando de Génesis, de La máquina de hacer pájaros, de Crucis, de Invisible y obviamente de Charly García, pero también de Steely Dan, y también escuchaba los vinilos de jazz de su padre, escuchaba a Peterson, escuchaba a Evans, escuchaba a Jobim. Entonces, con semejante oreja y semejante mentalidad, el tipo fue incorporando una cantidad de información que dio eso, ese fruto de esos primeros discos. Claro, 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 sí, 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 ni hablar. Vos sabés que pensaba, hace unos años apareció, bueno, yo por una cuestión de edad, obviamente lo conocí, digamos, a un Fito que ya estaba en la cúspide. Yo tengo 40 años, no pude verlo, era muy chico, o era un niño cuando él empezó cuando él irrumpió en la escena cultural argentina. Pero miraba un video de Armusa, que seguramente lo has visto,
de Badía y compañía. Sí, Capaz que lo has visto, obviamente lo has visto claro, en vivo y después lo has sí, visto, sí. has visto ese video Que es la recuperado. etapa me parece que es cuando presenta del 63, si no me equivoco. Claro, año 84, presenta su disco solista que es impresionante, que hoy uno lo escucha, yo hoy lo repasaba y no puedo dejar de conmoverme con del 63, con esa canción donde digamos, se describe todo lo que estaba pasando en el mundo y en el país y en la cultura, y él adentro de ese engranaje Sí, y con esa sensibilidad increíble. Y bueno, pero iba al video ese de Armusa, ese registro televisivo, la potencia que se refleja en ese momento que quedó ahí inmortalizada es increíble. Que yo, digamos, después lo repensaba y decía, bueno, hay gente que tuvo la suerte de ver esto en vivo, en un concierto. Qué impresionante y con qué fuerza. Y bueno, con esa fuerza que al poquito tiempo deslumbra a Charlie, a Spinetta. Lo tiene a sus así es. pies. Ese pibito lo tenía a los dos colosos a sus pies queriendo incorporarlo. Mirá, tanto Charlie como Spinetta coincidieron en distintos momentos en decirle a Fito, post del 63 y cuando Fito ya se incorpora a Charlie García como pianista, y pensar que nosotros decíamos este del Charlie García, el futuro Charlie García 3 o 4 años antes y después lo veíamos tocando con García. Y ellos dos le dijeron a Fito que estaba muy deslumbrado con un tema de Fito que era Tres Agujas. Claro. Y si vos escuchás Tres Agujas, yo te diría que es una de las grandes composiciones del rock argentino y que de esas dos bestias como García y Spinetta no se equivocaron para nada. Bueno, el Flaco la grabó en el disco Delito, el homenaje al rock nacional. El tema Claro, que toma Spinetta como uno de los íconos de la historia del rock nacional es Tres Agujas. exactamente. Eh, qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que, bueno, obviamente que era un personaje para una biografía. Con qué, ¿cuál fue el desafío que tuviste en el 94 cuando empezaste a escribirla? Y a investigar, digamos, y a buscar, digamos, a profundizar en esa historia y en comprender ese fenómeno, más allá de que habías sido testigo y habías Sí. vivido parte del fenómeno desde muy cerquita. Mira, a mí siempre me pareció que el fuerte de la biografía, o mejor dicho, cuando uno se propone escribir una biografía, debe pensar que hay una narración interesante e importante para narrar, ¿no? Valga la redundancia. Y yo creo que fue un momento clave en la vida musical y creativa de Fito y en un momento clave para que apareciera esta primera biografía de Fito. Después hubo otra al año siguiente, después hubo otros más, muchos más libros más. Y yo siempre me propuse, yo siempre pensé, ¿acaso con ese, eh, no sé, ese espíritu periodístico que uno tiene de oficio, digo, acá hay una vida interesante por contar y narrar? No, y bueno, y se dio esa casualidad magnífica. Y, y bueno, entonces surgió esta primera biografía de Fito, donde pude con él dialogar muchas cosas sobre este libro en ese momento. Ujú. Y él me acuerdo que me decía que un título mejor, superador al mío era Muerte a la muerte, y yo le decía, basta, basta de deprimirnos, Fito, y, y cosas así. Y, y si no hay una vida interesante, no hay biografía. Entonces, a mí me pareció que ahí estaba una clave. Y por otro lado, era también, no era el panorama editorial hace 30 años atrás de ese género que aumenta permanentemente, que es de los libros sobre músicos de rock, ¿no? Ujú. De rock argentino.
cosa que hace 30 años atrás no ocurría, digamos, había muy pocos libros. Hoy casi te diría que es uno de los géneros que vende en la industria cultural. Sí, sí, está de moda, obviamente. Sí, Y sí, sí, hay un público que obviamente le interesa el leer lo que quiere leer y encontrarse con cosas inesperadas. Y el libro funcionó muy bien. Eh, Hubo una segunda edición pocos meses después de la primera y después, bueno, después se terminó agotando, se terminó convirtiendo en un incunable, no se reeditó durante muchos años y el año pasado me escribe una persona y me cuenta, esa persona hoy es un escritor, y me cuenta que para su cumpleaños número 15 los padres le regalaron la biografía de Fito Páez, La vida después de la vida. Y el tipo me escribe esto y me dice lo que importante que fue para su vida adolescente el libro. Y yo digo, no, no, me estás jodiendo, no me podés decir eso. Es muy fuerte para mí eso, yo, ¿cómo voy a decir eso? Y después nos encontramos y tomamos un café y la verdad que fue una síntesis magnífica, digamos, que un libro pueda generar eso, ¿no? Una lectura, un amor, una apertura, qué sé yo, y digo, ¿y por qué no volver a reescribirlo 30 años después? En el marco y en la ola, obviamente, de este Fito Páez, que no es el Fito Páez de hace 30 años atrás. claro. Bueno, varias preguntas se me vienen ahí a la cabeza. Por un lado, ¿corregiste algo importante, además de alguna cuestión, digamos, de estilo o de forma, de cómo te hubiera gustado decir, cómo te gusta decirlo ahora, a partir de que obviamente con 30 años más uno se supone un poco más Mirá, yo creo, exigente, tal uno vez? está, uno está más viejo puntualmente, y creo que uno que está más viejo tiene más oficio y escribe mejor que hace 30 años atrás. Y ese fue el primer, confieso, fue el primer choque que tuve cuando volví a releer el libro, la primera edición. Ujú. Encontré cosas maravillosas, cosas horribles, y en función de esa capacidad fascista, te diría, de editor, corté, pegué, saqué y actualicé. Ujú. Entonces la gente se va a encontrar con otro libro. Y está bien que eso suceda. Claro. A mí me parece que sin perder, digamos, la idea principal que tenía que ver con digamos, el proceso de hasta dónde llega el libro, no es un libro hasta ayer. Ujú. Yo mantuve ese criterio. Y después, en cuanto a las fotos, eh, iba a publicar un dossier con muchas fotos, que hiciera como una línea del tiempo. Y después me di cuenta que era un error porque, bueno, hay muchas fotos de Fito que ya están circulando en las redes sociales, muchas, Ujú. y que además esas redes sociales, muchas de ellas administran fans de Fito. Entonces la dejé de lado y solamente están las fotos que yo digo que son inéditas. ¿M? Claro. Sí, sí. Y después, entonces, de esa primera versión del libro con fotos, hay muchas que ya no están en este libro y hay nuevas y que son inéditas. Bien. Y hay una particularmente que fue toda una discusión y que sé que a Fito le molestó mucho y a su familia y a su entorno, que es que en esa primera edición del libro yo publico las fotos de los hermanos asesinos de las abuelas. Ujú. Y que era una foto de un prontuario policial que nunca se publicó y que era una exclusiva, entre comillas, que estaba en el libro y que después se usó muchas veces. Claro. Y cuando a mí me preguntaban por qué puse esa foto y por qué a Fito le molestó tanto esa foto, yo la defendí, diciendo que
tenía un valor periodístico. El valor de que era una foto inédita, que era una foto que era muy fuerte para la vida de Fito. Y después me arrepentí. Y después entendí a Fito y a su familia. Es una foto muy fuerte. Claro, sí, Una sí, sí. foto de mucho dolor. Sí, sí, sí. Y entonces en esta versión la saqué. No, mira vos. Está Y, bueno. y creo que hice bien. Y sí, me parece que fue que justo, digamos. Cuando lo hiciste, obviamente no pensabas en hacerle mal a nadie, y bueno, uno por ahí en el trabajo periodístico puede llegar a cometer esas cuestiones que no las percibe, digamos. Claro, exactamente. Aparte tenía que ver con, bueno, obviamente, yo creo que si me pongo en el lugar de él, hubiese tenido la misma reacción, digamos. Ujú, No podría tener un libro en mis manos con las fotos de esos dos tipos. claro. Pero bueno, el tiempo resuelve algunas cosas también. Y más que era un libro que hablaba de lo más potente y de la vida, digamos, y esa foto era como Sí. es la foto de la muerte, digamos, bastante lineal, digamos, pero Pero es también así. tiene, Sí, sí, pero bueno, también tenía que ver con que para mí, justamente ese episodio tremendo sí, es un quiebre, que lógico. dio es un quiebre para su vida y él genera desde el dolor, la rabia, la bronca, Ujú. uno de los mejores discos del rock argentino que es Ciudad de Pobres Corazones. Sin dudas, sin dudas. El otro Entonces, día, ¿quién lo va a... y cómo vuelve a un viejo tema de cómo el arte cura, ¿no? O la música cura. claro, claro, claro. Sin dudas. El otro día hablábamos con el autor del libro que trabajó sobre ese disco. No me acuerdo ahora el nombre, se me fue justo el nombre, pero muy interesante también la investigación que hizo sobre la gestación de esa Sí, obra. está muy bien ese libro. Está muy bien porque, digamos, si a mí me hubiesen dicho, che, tenés que escribir un libro sobre un disco, digo, de un disco no se puede escribir nada. Ujú. Pero le encontró la vuelta y está muy bien. Editado por Gourmet Musical, que es una gran editorial que trabaja la música Sí. con mucha seriedad y bueno, como nos gusta a los melómanos y a los que estamos interesados en indagar un poquito más profundo en lo que son estos fenómenos estéticos, digamos. Otra cosa que te quería preguntar era, bueno, ¿nunca se te cruzó por la cabeza tomar otro tramo de la historia de Fito que no fue abordada ahí? Y si no se te cruzó, ¿por qué? No, no. Me hubiese gustado escribir sobre otros músicos, tal vez, Ujú, pero viste, yo tengo varios libros escritos, la mayoría son de biografías, ujú. pero eh, la biografía implica todo un trabajo que tiene que ver con fuentes, con documentos, con entrevistas. Es un trabajo de Sí, años. claro, sí, sí. Eh, no, me parece que con la reedición del libro de Fito, que me parece que yo me convencí que lo tenía que reeditar y actualizar y que llegue a otra gente generacional, cierro la etapa mía en lo personal con Confito. las biografías, ¿no? Ah, con las biografías en general. Bien. Y sí, sí, y creo que es un buen punto de cierre y bueno, si hay cosas pendientes sobre Fito, bueno, han aparecido otros libros y él seguirá escribiendo ah, sus tomos, sus nuevos tomos y su autobiografía, ¿no? Sí, sí, aparte, Es muy bueno, obviamente. gracioso, es muy gracioso porque hace 30 años atrás me decía que no se podía escribir nada sobre él porque no había nada interesante de su vida y 30 años después tomó una decisión que yo lo entiendo, le costó decidirlo y bueno, empezó a escribir, ¿no? En pandemia, en ese marco y en ese contexto, a escribir sobre su vida en primera persona. Exactamente, exactamente. La verdad que, bueno, una pregunta más me quedaba. ¿Charlaste con algo con Fito sobre esta reedición?
No, voy a ver si puedo verlo la semana que viene, Ah, que viene a mirá. tocar a Rosario. Mirá qué bueno. Estoy haciendo todo un operativo de inteligencia muy importante para poder llegar a un artista y una estrella latinoamericana. Pues ya no es más Rosarino, ¿está claro? Sí, está acá, sí, 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 sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, sí, con la celebridad también en la que se convirtió, uno a veces se pelea, digamos, está entre el genio y la celebridad, el melómano, digo, ¿no? Y por ahí Sí, se pelea con algún tema, con algunos temas nuevos que dice uno no sí. están a la altura de ese genio, pero también uno dice, bueno, pero ¿qué más le vamos a pedir? Yo me Eh, acuerdo que ahí hubo otras cosas puntuales de ese primer libro que a él le molestaron cuando estaba justamente con Cecilia Roth de pareja. En Ujú, realidad creo que a Cecilia le molestaron. Y me acuerdo que hubo un día que Gerardo Gardini era homenajeado nada más y nada menos que en el Colón. sí. Y Gerardo, que ya era un artista de Blue Art, me invitó a ese concierto y nos encontramos en el camarín del Colón y estaba Fito. Ajá, Y fue muy gracioso porque Gerardo me lo presenta como si fuera un desconocido para mí, digamos. claro. Y, no, y bueno, nos saludamos, nos abrazamos y nada más. Y yo pongo en el libro ahora qué hermosa casualidad que Gerardo Mm, Gandini haya estado también entre medio de nosotros dos, porque era un tipo que tanto Fito como yo quisimos mucho. seguro, seguro. Y bueno, y seguro que Fito debe estar también muy agradecido de los discos que editaste de Gerardo. Sí, bueno, en eso sí, ¿ves? El último disco que edité de Gerardo Gandini, donde hay dos temas donde Fito canta un tango. En algunas entrevistas periodísticas le preguntaron por ese, esos temas y bueno, y Fito lo valoró mucho, digamos, que quedara ese registro de ellos dos haciendo dos tangos, más allá si te puede gustar o no, Claro, pero a mí me puso muy contento que él valorara ese encuentro y que quedara un registro. qué bueno. Bueno, maestro, la verdad que ha sido una gratísima charla. Ahí estuve, obviamente Igual, estuve leyendo algunas cosas del digital, pero lo voy a ir a comprar porque como ya estoy bastante viejo, no es lo mismo. Lo quiero en papel. Así que, ya llegará a Santa Fe, supongo que la semana que viene ya estará en las librerías de Santa Fe. bueno, sí, nosotros tenemos acá una librería amiga que hace el auspicio de este blog que se llama Ferrovía, que seguramente alguna vez Sí, te has bueno, dado una vuelta. sí, bueno, que funcione el canje, lo más importante. También, también. No, 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 pero al margen de eso, son libreros No, yo sí, sí, la libreros, conozco. Sí, libreros de sí, año sí, sí, la conozco. y eso se agradece, viste que está bueno ir a una Sí, por librería y supuesto. que haya libreros. Exactamente. No, no, Y no que haya una computadora. sí, o alguien que no entiende nada, viste, que le da lo mismo. No, no, parece loco, ¿no? Uno va a la verdulería y quiere un verdulero, bueno, uno va a la librería y quiere libreros. No sé si es un No, y concepto si del vos lo siglo pensás, XX, no sé. no, yo creo que es un concepto del siglo O XIX, 19. cuando uno entraba a una librería y el librero te decía, no lleves esto, lleva esto. ¿Y por qué? Y te lo explicaba. Claro. Y si ahora entras a una disquería y que el tipo sepa que vos vas a comprar a Steely Dan y el disquero te dice, ¿y eso qué es? No, flaco. Ese encuentro entre el vendedor cultural y el cliente se ha perdido, pero hay como pequeños refugios donde saber dónde están esas cosas maravillosas. Es así. Es así y uno lo agradece a esos refugios. Exactamente, por supuesto. Bueno, Horacio querido, te mandamos un abrazo enorme y bueno, Muchas gracias por el llamado, en felicitamos serio. por el laburo que estás haciendo, no solo con los libros, sino por supuesto con Blue Art. El otro día tuvimos la charla esa maravillosa con Sí, Baitelman.
quiero decirlo públicamente. Yo soy un tipo que ya, viste, está como gastado, ya como que no tengo sentimientos, pero el, el testimonio de Beethoven hablando de su padre y de esa venado tuerto campesina, a mí me emocionó. ¿Qué crees que te diga? Yo ya Sí. había escuchado todo ese relato en primera persona de él, pero es un momento histórico, cultural de Santa Fe maravilloso. Sin duda, sin duda. Y Bateman se ve que es una persona increíble, además de ser un músico con un talento que obviamente no tenemos que decirlo nosotros, lo reconoce el mundo, pero además se ve que es una persona muy generosa con sus recuerdos y sus pensamientos, así que bueno, para un periodista no hay nada más, no hay nada mejor. No, y además está bueno que quede registro de esos tipos, ¿entendés? Ujú. Eso queda guardado en la memoria. Sin duda, sin duda. O sea que te cuento, Así que te agradezco enormemente que le hayas hecho esa entrevista y te, que cuen- quede ahí guardada. te cuento una, se la mandé a una persona que vos conocés bastante, que yo tengo la fortuna de ser su amigo, de Roberto Maurer. Y le digo, ¿Ah, sí? mirá, le acabo de hacer una nota a Baterman, le digo, te la recomiendo. Y ahí me contó, uy, yo lo vi con un grupo en tal año que pasó por acá. Así que, bueno, nada, son esos gustos que nos tenemos la suerte de vez en cuando los periodistas. Y bueno, yo te agradezco mucho el puente que hiciste para que nosotros No, podamos por hacer la favor. nota. Te mandamos un abrazo enorme, Horacio Vargas, y bueno, ya saben, tienen que ir a buscar esta reedición de la biografía de Fito a su librería amiga.